Al llegar a Chunta, dice ella, se encontró un partido desarmado. Hoy deja a la formación recuperada en todas las instituciones y con voz de nuevo en Madrid. Han sido 4 años como presidenta de un partido que vivió durante su mandato el momento más duro, la muerte de José Antonio Labordeta. Hoy Ibeas dice adiós, deja paso a otros responsables para ocuparse de lleno de la portavacía en las Cortes de Aragón. ¿Por qué ahora y por qué un solo mandato? Bueno, pues es una de las preguntas que le queremos plantear esta mañana a Nieves Ibeas, presidenta de Chunta Aragonesista, hasta este próximo fin de semana, cuando se va a producir el relevo en la Asamblea Nacional del partido. Nieves Ibeas está ya sentada en este plató junto a Pablo Carreras. Buenos días, Pablo. ¿Qué tal, Pilar? Muy buenos días también a todos ustedes. De esas preguntas y de otras muchas cuestiones hablaremos con Nieves Ibeas, que ya nos acompaña aquí en la mesa de Buenos Días Aragón. Nieves, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Pues le repito la pregunta que hacía mi compañera Pilar. ¿Por qué ahora y por qué solo un mandato? Bueno, ahora es muy buen momento porque efectivamente han cambiado las cosas mucho en Chunta Aragonesista en estos años. Yo tengo ya la sensación de que he cubierto una parte de trabajo en mi responsabilidad en el partido y por otra parte nunca había habido hasta el momento una persona que aglutinara la máxima responsabilidad orgánica en la institucional como he hecho en estos 4 años. Creo que ha venido bien para garantizar un cambio de imagen. En estos momentos todo el mundo sabe que las cosas han cambiado en Chunta Aragonesista, que tenemos nuevas caras, nuevas personas y ahora es el momento de reconducir otra vez las cosas y de dar juego a otros compañeros que además van a aportar mucho en el partido. ¿Qué balance haría de estos 4 años, desde 2008 hasta hoy? Muchísimo trabajo, muchísimo trabajo. Yo me siento profundamente privilegiada por haber tenido la ocasión, me siento muy honrada por haber tenido la oportunidad de presidir Chunta Aragonesista. Y todo esto yo además lo puedo decir después de haber contado con el trabajo de compañeros y compañeras, no solo en Zaragoza, sino en todas las comarcas. El trabajo que se hace es intensísimo y a veces pues con muy pocos recursos, pero con un gran entusiasmo. En estos momentos tenemos una cohesión interna que no teníamos hace 4 años. Estamos en la primera línea política, aportando nuestras ideas, nuestras opiniones, trasladando la opinión de muchas personas, muchos aragoneses y aragonesas que confían en un partido como Chunta Aragonesista y creo sinceramente que a Aragón le viene muy bien el refuerzo que ha tenido Chunta Aragonesista en estos 4 años. Cohesión interna pero también cohesión externa, ¿no? Con otras formaciones de la izquierda. Bueno, siempre hemos planteado puntos o puentes, digamos, que nos ha llevado a puntos en común con otras formaciones políticas de la izquierda. En estos años es cierto que además hemos tenido un trabajo grande para poder consolidar una coalición para ir a Europa con partidos similares a Chunta Aragonesista en otras comunidades autónomas y luego además pues hemos podido conformar una coalición aquí en Aragón que con Izquierda Unida nos ha llevado a través del grupo la Izquierda Plural a volver a recuperar la representación del aragonesismo político en Madrid y ahí tenemos a Jesús Yuste. Abandona por voluntad propia la presidencia de Chunta Aragonesista y va a ser una liberación personal también. Siempre te quedas con la sensación bueno, doy un paso y para mí es importantísimo lo que estaba haciendo en estos momentos y dices, bueno, podría estar más o menos, creo sinceramente que es un buen momento, las transiciones hay que hacerlas también en periodo tranquilo, a veces parece que en los partidos políticos solamente podemos tener cambios cuando estamos con el agua al cuello. ¿Se refiere a alguien o mira a alguien? No miro a nadie, miro simplemente a la vida política en general y creo que es un buen mensaje también el que podamos tener una Asamblea Nacional, la que vamos a tener este fin de semana, en la que habrá sin duda muchísimo debate, pero no tendremos ninguna presión externa ni interna en este sentido para poderla tener con la mayor profundidad posible. Mantiene la portavocía en las Cortes, ¿con qué objetivos en lo que queda de legislatura? Con el objetivo de hacer la oposición que estamos haciendo desde el minuto cero, una oposición muy rigurosa para seguirle la pista a este gobierno que anunciaba muchas cosas y hasta el momento no ha hecho prácticamente nada salvo deshacer. Creo que es bueno que tengamos esta diferencia, que haya por una parte todo el trabajo orgánico y que por otra parte en estos momentos tan importantes podamos tener, en este caso encabezado por mí en las Cortes de Aragón, pues un grupo parlamentario que tenga una cabeza visible, que sea capaz de salir en todo momento, que es lo que estoy intentando hacer, ya digo desde el principio, porque es bueno, creo que estamos trasladando la opinión de muchas personas en la calle y esto hay que hacerlo
intentarlo día a día, día a día. Oposición en las Cortes y en el Ayuntamiento de Zaragoza, ¿qué son? ¿Oposición? ¿Gobierno? Gobierno somos, que yo sepa, no tenemos a ningún concejal que esté pagado como concejal, como cargo con responsabilidades. No es cierto, no estamos en el gobierno, aunque haya partidos que le interese que Chunta Aragonesista esté en esta situación como si hubiera una situación confusa. Estamos respaldando a una alcaldía de izquierdas, desde luego más de izquierdas que del Partido Popular, aunque tenemos unas serias diferencias. Si no hubiera habido esas serias diferencias, pues Chunta Aragonesista a lo mejor hubiera entrado en un primer momento en el gobierno, pero entre que hubiera un alcalde, Eloy Suárez, del Partido Popular, o un alcalde del Partido Socialista, Chunta Aragonesista, no la dirección, no el grupo municipal, apostó por que hubiera esa formación, y estamos en estos momentos en la oposición intentando sacar adelante medidas que el gobierno por sí mismo no saca. Nieves y Beas, en esta mesa nos acompañan otros dos periodistas. Rafael Bardají, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Dani Pérez, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal, Pablo? Yo estaba pensando ahora, escuchando a Nieves, en aquello de que el gato escaldado del agua fría huye, ¿no? Cuando hablábamos de gobernar, no gobernar en el Ayuntamiento de Zaragoza. Ha habido una reflexión. Yo, igual que Rafa, Pablo, yo no sé si tú tanto, conocimos el nacimiento de aquella Chunta Aragonesista de finales de los 80, aquel movimiento juvenil, rebelde, que tenía además mucho que aportar y que desde el primer momento hizo mucho ruido, se dejó escuchar, se dejó oír. Y luego hemos conocido la Chunta a la que le ha tocado mojarse, la Chunta que ha tenido la obligación de gobernar, de decir, bueno, ya estáis ahí, ya os hemos elegido, y ahí parece que hay un antes y un después, Nieves. Parece que la Chunta de planteamientos de oposición, donde se puede defender según qué tesituras y posiciones, que difícilmente se puede defender cuando uno gobierna, es diferente, y eso de alguna manera le ha pasado factura a la formación. ¿Existe realmente esa diferencia entre estar en la oposición y gobernar a efectos de lo que es el partido y la paz interna y demás? Pero a Chunta Aragonesista no le pasa nada que no le pasa a cualquier partido político. Evidentemente, la tarea que se tiene en una oposición es diferente a la que se tiene cuando se gobierna, pero cuando Chunta Aragonesista gobernó en el Ayuntamiento de Zaragoza, y por cierto estamos muy orgullosos de ese periodo, hicimos lo que otros partidos no habían hecho nunca. Pusimos en marcha escuelas infantiles que otros partidos, incluido el Partido Socialista, no había puesto en marcha. Empujamos proyectos culturales sin ni siquiera tener la responsabilidad de cultura. Impulsamos proyectos para la gente joven, para el movimiento vecinal. Estamos muy orgullosos de esa etapa. Lo que sucede es que no se daban las circunstancias para que hubiera habido un acuerdo de gobierno. En la legislatura siguiente a aquel periodo, el Partido Socialista prefirió gobernar con el Partido Aragonés, y eso es como todo en la vida. No puedes imponer a nadie un gobierno, hay que buscar un programa de mínimos, y en el gobierno de Aragón hubiera sucedido lo mismo. Somos una formación política con aspiración de gobierno, y donde gobernamos lo hacemos muy bien, y en estos momentos tenemos a compañeros y compañeras que son alcaldes por todo Aragón y con responsabilidades en otras instituciones, y somos gente además que trabajamos, nos dejamos la piel en ello, y creo sinceramente que desde luego hace falta formaciones como la nuestra. Entras en un gobierno, sales de un gobierno de una forma intachable. Te gustarán unas cosas más o menos, eso ya, evidentemente, si no todo el mundo votaría Chunta Aragonesista, pero nada más. Y estamos en estos momentos en la oposición, pero con aspiraciones de gobierno. Somos un partido político, no somos una asociación, y hay cosas que se pueden cambiar, pocas desde la oposición, pero se pueden controlar los gobiernos y se pueden reorientar políticas, y hay cosas que solamente se pueden hacer cuando se gobierna, y por eso merece la pena gobernar. Señora Ibeas, ¿hace frío hoy en la calle? Sí. Bueno. Hace lo que tenemos normalmente en Aragón. Hace cierto y es tiempo para que haga este tiempo. Se lo digo porque usted es de las ciudadanas, junto con más de 1 millón largo de aragoneses, pues que nota el frío estos días, ¿verdad? Cuando sale todos los días a trabajar, vuelve del trabajo. Porque usted es la única portavoz de las Cortes y de la Mesa que ha renunciado a su coche oficial. ¿Por qué no presenta usted una solicitud en el Parlamento para que lo hagan prácticamente todos? Porque la verdad que se puede hacer, y además es muy sano porque se conoce a la gente. ¿Y cuánto supondría de ahorro? Ya sé que a lo mejor puede ser el chocolate del loro, pero bueno, es importante, ¿no? Hombre, el chocolate del loro no sé, nosotros hemos... ¿Cuánto supone que usted se haya desprendido del coche, el chofer y... No lo he podido saber, no lo he podido saber. He preguntado... Vaya que Parlamento más... Sí. Bueno, es una cosa un poco difícil de explicar, pero yo el jueves pasado hice una pregunta a los servicios internacionales
internos de las Cortes de Aragón para poder tener ese dato con el fin de ¿Cuánto nos ahorra plantear... usted Exacto, era la pregunta, ¿no? ¿Cuánto se ahorra la ciudadanía aragonesa porque Nieves Ibeas ha renunciado a la seguridad y al coche que jamás se me dijo que podía ir en una Pero cosa más o menos distinta? calcula usted. Pues es Yo he leído los medios de comunicación y los medios de comunicación hablaban de 100.000, 120.000 euros al año y de hecho hemos planteado varias enmiendas pues para becas de formación y de investigación. O sea que con todos los miembros de la mesa y de los portavoces pues nos podríamos ahorrar fácilmente pues 2 o 3 millones al año. Yo no soy quien para meterme si una persona quiere no tener seguridad. Yo hablé por mí misma, oficial. Sinceramente yo considero que soy la misma que era antes del 22 de mayo y por lo tanto he venido siempre a las Cortes de Aragón en el 32 o andando si puedo, si voy con peso me cojo un taxi, punto. Pocas ocasiones he llevado mi coche porque es muy difícil luego volver a aparcar por ahí, pero creo que es lo que tenía que hacer y lo tenía muy claro, que si era portavoz pues tomaría esa decisión, la tomamos y casi se me criticó en algunos medios. Sí, hubo un compañero suyo, por cierto, que ahora están coaligados en Madrid, que dijo que eso era perder un puesto de trabajo, ¿no? En fin. Bueno, si todos los diputados... Si todos los diputados tuviéramos coches, seríamos, o seguridad personal, serían efectivamente 67 puestos de trabajo. Si toda la ciudadanía tuviera un coche oficial, pues también habría un puesto de trabajo para los 1.300.000 euros. A ver, personas... Seríamos de Poliburo. A ver, esto a mí me parecía que era dar una respuesta ciudadana y por otra parte... Es una manera de entender la política. ¿Qué otros recortes se pueden poner en el Parlamento? Quiero decir, porque el Parlamento de las cifras prácticamente no se va a tocar. Pregunto, porque algún recorte... Bueno, es la primera vez que Junta Aragonesista nos abstenemos en la sección correspondiente a la partida de las Cortes de Aragón. Es la primera vez. En estos momentos he de decir que tenemos serias dificultades para saber cuál es la marcha de las Cortes de Aragón. Antes yo creo que había más información que la que hay ahora. Yo soy portavoz desde junio, pero hay que andar constantemente preguntando. Me entero muchas veces a través de los medios de comunicación. Pero bueno, a partir de ahora tendré ocasión de hacerle un seguimiento al presupuesto y de momento el día 20 pues defenderé varias enmiendas precisamente con esta partida, porque habitualmente eran unas partidas que ni se revisaban, se aprobaban y punto. Bueno, pues esta vez nos hemos abstenido y respetando el resto de portavoces y miembros de la mesa, yo creo que las cosas pueden y deben funcionar de otra forma, sin duda. Dani. Yo me hacía la reflexión realmente, es decir, habría que ver a veces el coste, ¿no?, de lo que supone un coche oficial o el coste de lo que supone mandar a una persona al paro, porque que a veces son debates un poco... Es que si no hay un beneficio inmediato, pues ese dinero se puede emplear para otra cosa mucho más rentable. Hablando de 5 millones, no, Dani, hablando de 5 millones y pico de paros en este país, a mí me parece un dispendio tremendo, ¿no? Deja a Dani que plantee... Pero que debato que es bueno con Dani. Está bien. Estamos de acuerdo en que hay veces que hay gastos que son verdaderos dispendios, pero a veces también es verdad que hay cuestiones que dicen también de la persona en cuanto a la política de gestos, que en este sentido a mí me parece respetable, pero como también me parece respetable que hay otras personas que prefieran, por el motivo que sea, pues mantener un servicio de transporte que le permite manejar mejor. Que no tienen tanta faena, trabajar que no tienen tanta faena, que lo pueden hacer. No lo sé. Yo vuelvo un poquito a lo que hablábamos antes del predicar y dar trigo, en cuanto a ese papel de la Junta, que fue especialmente relevante en los tiempos de la oposición. Lo digo porque supongo que Pablo sacará el tema, pero ahora que volverá otra vez a colear el tema del trasvase y demás, las amenazas del agua, de los temas territoriales, de los temas identitarios. Yo me acordaba también de aquellos que decían con cierta ironía y cierta sorna en los primeros años de la transición, cuando movimientos como la Nova Cançó catalana y demás empezaron a venir abajo, aquello del contra Franco luchábamos mejor. Quizás si no existiera ese caldo de cultivo de poder abanderarse la bandera de Aragón para decir no al trasvase, no a las agresiones de Aragón y demás, la Junta tendría menos caldo de cultivo para lanzar su mensaje. Es decir, señora Ibeas, ¿a ustedes en el fondo les viene bien, entre comillas, que desde Madrid haya una amenaza contra trasvase que de momento solamente están viendo determinados ojos? Pero ¿cómo nos va a venir bien eso? Pregunto, en términos... A ver, nosotros somos un partido que nacemos en Aragón, que existimos por Aragón y que no hubiéramos podido nacer en Murcia, ¿vale? Pero somos a veces los únicos que defendemos que en Aragón tendríamos que tener mucha más unidad como pueblo y que deberíamos pelear por lo nuestro. Y nos hemos quedado solos gobernando y en la oposición. Quiero decir que cuando defendimos el poder tener un estatuto
que no fuera un estatuto de mínimos, nos quedamos solos, nos arrinconaron el resto de partidos políticos. Estamos 5 en las Cortes de Aragón y nos quedamos solos, nos dejaron solos y parecíamos los proscritos, y en realidad se ha demostrado que cuando Chunta Aragonesista peleaba para que hubiera una mayor garantía para que inversiones del Estado llegaran a Aragón, porque sin inversiones no hay ni presente ni futuro, era necesario hacerlo y lo hemos seguido haciendo, y ahora nadie se acuerda que en aquella época hubo enmiendas de Chunta Aragonesista que fueron echadas atrás por el PSOE, por el PP, por el PAR y por Izquierda Unida, porque todo parecía demasiado radical pelear por Aragón. Queríamos también que el Estatuto de Autonomía nos protegiera mejor frente a cualquier trasvase. Y estábamos en el año 2007, 2006, incluso gobernando en el Ayuntamiento de Zaragoza. Ha habido posiciones que Chunta Aragonesista ha mantenido siempre. Lo que sucede no es que nos viene bien que todo sea contra Aragón para nosotros salir mejor, no. Lo que pasa es que somos realmente un partido que nosotros no tenemos que mirar a ver qué nos dicen los jefes en Madrid, ni tenemos que mirar como otros partidos que nacen aquí en Aragón, a ver si protestan un poco se les mueve el asiento. Si nos tenemos que ir de un puesto, nos vamos. Pero si no peleamos por Aragón y por los aragoneses, pues no tenemos ninguna razón de ser. Y eso es lo que hemos hecho en estos 4 años. Yo recuerdo que después de ese arranque difícil en enero del 2008, en el que yo empezaba como presidenta esta nueva etapa, rápidamente tuvimos unas elecciones europeas, generales. Perdimos la representación. José Antonio Labordeta en aquellos momentos tampoco entendía el hombre nada, él estaba ya con un problema de salud serio, pero seguíamos peleando lo mismo. A veces los aires son distintos, el que haya un gobierno en la DGA que esté intentando adormecer a toda la sociedad, eso también tiene unas consecuencias, y es que al final acaba durmiendo la sociedad. Y el 23 de abril... No, hombre, que la sociedad es dinámica, afortunadamente, no es por un gobierno que no, pero acaba adormeciendo los movimientos, sí, yo creo que sí. Hay una responsabilidad. Los movimientos reaccionan. Hombre, sacar 500.000 personas a la calle en contra del trasvase solamente se puede hacer si el gobierno se moviliza como se movilizó entonces. Y el 23 de abril del 2008, Chunta Aragonesista pedimos que dejáramos de celebrar un día que parecía que era un día festivo sin más y que recuperáramos el carácter reivindicativo. Y entonces nos llegó el primer acuerdo de gobierno de Zapatero, del último gobierno de Zapatero, que era un trasvase del Ebro a Cataluña y a Barcelona concretamente. Y nos quedamos solos, pero da igual, lo volveríamos a hacer exactamente igual. Y si no hubiera habido ese intento de trasvase, pues mejor, pero es que hay muchas cosas por las que pelear por Aragón. En estos 4 años hemos dejado perder el pago de la deuda tributaria que teníamos que haber tenido en condiciones. El gobierno de Aragón, PSOE, PAR, se lo han comido con patatas, han tragado con muchísimas cosas. Y claro, evidentemente, ¿quién pelea sino eso? ¿Quién saca a la luz que esas cosas pueden ser de otra manera? Pues lo hemos hecho desde Chunta Aragonesista y me siento muy honrada de haber estado presidiendo y liderando durante estos 4 años también todas esas reivindicaciones que seguirán. Ojalá no fuera así, pero un partido nacionalista no crece con la desgracia, crece intentando construir un pueblo, una comunidad autónoma, un país mucho más orgulloso de serlo. Rafa, muy breve, por favor. Yo le pregunto si no siente una cierta frustración. Usted ha dicho que ni le dan los datos más nimios en el Parlamento. Si no siente un diputado o una diputada de Chunta, como sus antecesores, una cierta frustración, porque al fin y al cabo, después de tantos años, dices, bueno, Chunta ha conseguido una aportación fundamental en la ley de lenguas y en algunas otras enmiendas que ha podido haber, pero poco más. Seguramente usted me va a decir que muchas mociones y preguntas y respuestas y modificaciones de algunos aspectos de las leyes, pero ahora con un Parlamento que, tal como va la ley de lenguas, y además su futuro, pues usted también lo intuye, ¿verdad? Un Parlamento en el que, excepto los presupuestos, yo no sé qué leyes se van a presentar. Quiere decir que a lo mejor, igual es que es el sino de estos parlamentos, que ya han legislado suficiente. ¿Cómo? No, en absoluto. Si tenemos la frustración tenemos primero, una legislación obsoleta. Frustración. Habiendo un gobierno del Partido Socialista y del Partido Aragonés en estos últimos 12 años, ha habido momentos en los que cuando se nos ha necesitado, sobre todo en la primera etapa, pues hemos contribuido más, porque se nos ha dejado contribuir más. En otras ocasiones, como la ley de lenguas en el último periodo, claro,
pero ni siquiera fueron capaces de cumplir con el compromiso de gobierno, que era traer un proyecto de ley. Al final fue un partido político, un grupo parlamentario, el Partido Socialista, quien tuvo que traer aquello, y Chunta Aragonesista, como en otros casos, presentamos las enmiendas que mejor nos parecían para traer la mejor texto y que todos los hablantes aragoneses, que no sean hablantes solo de castellano, puedan sentirse también orgullosos de vivir aquí. Frustración, a ver, cuando se está en la oposición no puedes vivir con la idea de que nada de lo que haces sirve. Hay muchas personas que han confiado en Chunta Aragonesista para que por lo menos seamos los altavoces, seamos sus altavoces y peleemos porque las cosas sean mejor. Pero claro, cuando hay mayorías, las mayorías pues actúan como tal y pueden querer escuchar a la oposición o no. Entonces, bueno, pues si no quieren escuchar, cada cual también que saque sus conclusiones. Pero es, por otra parte, un honor estar pudiendo hacer precisamente de portavoz y de altavoces de esas otras voces, porque si no podría dar la impresión de que todo el mundo piensa lo mismo. Y sobre todo piensa lo mismo que la mayoría, y no es así. Tenemos una legislatura en estos momentos en las que se podrían cambiar leyes de bibliotecas, archivos, una ley de educación que no tenemos, cantidad de cuestiones que hay que reforzar. Ya veremos a ver qué pasa. Yo lo veo con mucho pesimismo, pero es normal, porque quien está gobernando en estos momentos, el Partido Popular y el Partido Aragonés, pues están muy lejos de los planteamientos sociales, socialistas y, por supuesto, nacionalistas de Chunta Aragonesista. Nieves Ibeas, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Y seguiremos en contacto como portavoz del grupo de Chunta Aragonesista en las Cortes. Muchas gracias. Muchas gracias.